Buenas noches. Con respecto al acta de la asamblea anterior, el tema que se realizó fue el manejo anestésico en el paciente ginecobstétrica con adicciones, coordinada por el doctor Guillermo Genaro Martínez Salazar, en donde hubo 81 asistentes presenciales y 191 usuarios virtuales. Como asuntos generales del colegio, doctores, les recordamos que para el mes de julio no habrá sesión. ¿Por qué? Porque es el inicio del curso del colegio, por lo tanto, pues los esperamos para que se inscriban tanto a los talleres, a los desayunos y al mismo curso que va a realizarse del colegio. Para el mes de agosto, la sesión va a ser el día 3 de agosto, lunes 3 de agosto, pero recuerden que es una sesión de negocios y necesitamos que todos ustedes estén al corriente porque se llevarán a cabo algunas votaciones y quien vaya al corriente pues es quien tiene derecho al voto. Gracias. Buenas noches a todos. Pues como ya les menciona la doctora Arisbe, estamos a un mes de que inicie nuestro curso, al cual están todos ustedes invitados. Esperamos que va a superar expectativas. Está muy interesante el programa, se ha trabajado mucho en él. Así que los esperamos. Hablen a las oficinas del colegio para inscribirse con anticipación. Quiero recordarles que todos aquellos que tengan una beca por alguno de los laboratorios van a entregar sus listas una semana antes al colegio, en la cual deben de estar ustedes incluidos. Si no están en esa lista, ustedes tendrán que esperar el día que inicie el curso al representante del laboratorio que los inscribió. Nosotros no podremos hacer nada porque el laboratorio fue el que les dio la beca. También les recuerdo que esa beca solamente comprende la inscripción al curso, no a los talleres ni a los desayunos, los cuales, si ustedes desean tomar alguno de ellos, lo van a tener que pagar. Asimismo, les recuerdo que también esa beca incluye la inscripción al curso, pero los invitamos a que paguen su anualidad y que queden inscritos y al corriente en el colegio y puedan ustedes asistir y votar en la sesión de agosto. Bueno, sin más preámbulo, quiero comentarles que en esta ocasión estamos realmente complacidos porque aparte de que los profesores son estupendos ponentes, estupendos anestesiólogos pediatra, son estupendos amigos del colegio y han colaborado en muchas ocasiones con nosotros. Para ello, la coordinadora del día de hoy será la doctora María Antonieta Alcántara Morales. La doctora es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica, es médica adscrito del Hospital Infantil de México, es anestesiólogo pediatra, y es médica adscrita al Instituto Nacional de Rehabilitación. También la acompañarán como profesores el día de hoy el doctor David Ángel García Arreola, anestesiólogo pediatra. Él es ex jefe del Departamento de Anestesiología del Hospital Infantil de México, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica, expresidente de la Sociedad de Anestesiología Pediátrica, exprofesor titular del curso de Anestesiología Pediátrica. Tiene además un diplomado en epidemiología clínica, un diplomado en peritaje médico y un diplomado en administración de hospitales. Y también tenemos la presencia de otro buen amigo de nosotros, el doctor Gabriel Mancera Elías. Él es anestesiólogo pediatra, también ha sido expresidente de la Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica, exprofesor titular del curso universitario de Anestesiología Pediátrica, ex jefe del Departamento de Anestesiología del Instituto Nacional de Pediatría y actualmente labora como médico adscrito al Servicio de Anestesiología del Instituto Nacional de Pediatría. Como ven, son compañeros ponentes de primera línea y el tema que van a abordar creo que es un tema que nos atañe a todos porque la vía aérea siempre es un reto para nosotros y los que somos anestesiólogos generales lo sufrimos, pero ya el hecho de manejar complicaciones de la vía aérea en el paciente pediátrico, pues creo que es un reto mucho más difícil de superar y yo creo que para ello pues no tenemos más que ahora cederle la palabra a la doctora Alcántara para que demos inicio a esta sesión. Bueno, pues buenas noches a todos.
Agradezco infinitamente el hecho de que se hayan tomado el tiempo de poder asistir a la sesión el día de hoy. Y antes que nada, pues quiero rescatar las palabras que decía el doctor Muñoz. Es una suerte y es un placer poder trabajar con amigos como el día de hoy, que tenemos la suerte de compartir el foro, tanto con el doctor Muñoz, con el que hemos compartido ya muchos años y muchos foros a lo largo de todo este tiempo, con la doctora Alcántara y con el doctor David, y pues tanto a la doctora Alcántara y al doctor Muñoz permitirme el honor de poder participar el día de hoy en una sesión tan relevante como la del día de hoy. Las situaciones que complican la vía respiratoria, como ustedes pudieron ver, desde el punto de vista anatómico son múltiples, existen las causas que son multifactoriales, y esta diapositiva básicamente lo que quiere es enfatizar un poco en relación a cuál es el problema en el que nosotros nos encontramos cuando manejamos vía aérea. Esta es una adaptación que se realizó en el 2010, muy similar a lo que se hace al registro de mortalidad perioperatoria, conocido como el POCA Registry, en el cual se hace en pacientes pediátricos para observar cuáles son las causas precisamente que están asociadas con la mortalidad. Esta está encaminada por estos autores básicamente hacia los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, y lo que quiero rescatar de aquí es que las complicaciones respiratorias en pacientes que tienen alteraciones no cardiovasculares siguen siendo alrededor del 20 o el 30% de la población que tienen ellos, que vienen representando aproximadamente entre el 3 y el 10% de la población general. Karen Domino, por ahí del 93, empezó a sacar este tipo de casuísticas en relación a la mortalidad perioperatoria, asociada básicamente con lo que eran las demandas concluidas de la ASA, de las cuales el 10% correspondía al manejo de la vía aérea y el 10% correspondía al manejo de la vía aérea pediátrica. El uso de los aditamentos para accesar la vía aérea, como mencionó algunos el doctor García Arreola hace unos momentos, el uso de la capnografía, el uso de la oximetría, ha permitido reducir la morbimortalidad en relación al manejo de la vía aérea. Sin embargo, las estadísticas han mostrado que esta reducción no es tan efectiva como en realidad esperaba uno, y existen muchos factores, entre los cuales ya mencionaba algunos David, y que vamos a mencionar en un momento, en el cual habla del desconocimiento de las alteraciones de la vía aérea, el desconocimiento de la vía aérea pediátrica, y por supuesto la impericia para manejarlo. Uno de los grandes problemas cuando nosotros manejamos a los pacientes pediátricos es que no podemos catalogarlos en grupos, es decir, no podemos tomarlos y decir, de los escolares todo es fácil, ¿no? Sino que existen los neonatos, los lactantes, los escolares, etcétera, en relación a grupos que van desde pacientes que pesan menos de 1 kilo, 900 gramos, 850 gramos, hasta pacientes que tienen 18 años y que pesan 80 kilos. Entonces, esto hace que las variabilidades sean muy diferentes y que los cambios sean muy sustanciales. Sin embargo, es del conocimiento general, tanto para anestesiólogos generales como pediatras, que todos los problemas empiezan cuando nosotros tenemos a los pacientes que van hacia las edades neonatales, es decir, de los 7 años de la edad escolar hacia la edad neonatal es donde tenemos los mayores problemas, porque ya de manera muy completa y muy amplia el doctor García ya les explicó cuáles son los cambios fisiológicos, y en realidad otro de los problemas que son muy importantes es que tienen mayor consumo metabólico de oxígeno, ya lo mencionaba David, porque tienen una capacidad residual funcional mucho menor. Los neonatos, los lactantes, básicamente hasta la lactancia mayor, hasta los 3 años, dependen básicamente del volumen corriente, y muchas veces, como vamos a hablar en unos momentos, la pérdida de esto constituye una pérdida rápida de la oxigenación, y esto mete en problemas rápidamente a los pacientes. Entonces, esta diapositiva básicamente era para enfatizar lo que mencionaba David, las alteraciones de una vía aérea que es laxa, que tiene una posición más rostral, que tiene unas alteraciones anatómicas entre las cuales el tejido es más colapsable, es más laxo, es más fácil que se edematice, hacen que el paciente sea propenso a obstrucciones mucho más rápido que lo que ocurre en los grupos etarios ya de la edad escolar hacia adelante. Entonces, otra de las cosas que son muy importantes es, tenemos un alto consumo metabólico. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema que está en crecimiento, porque tenemos una capacidad residual funcional que está limitada, y porque tenemos demandas mucho más elevadas. De tal suerte que entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en el escenario que va a ser sometido a un procedimiento anestésico, ya vieron ustedes que la anamnesis es muy importante porque nos permite anticipar que nosotros podemos tener alteraciones de tipo estructural. Pero cuando no sucede esto, que estamos en escenarios
de un paciente que es aparentemente sano, en un paciente vamos a hablar de edad escolar, para no mencionar o no hacer tanto énfasis en los preescolares y en los neonatos, y que en algún momento puede presentar alguna complicación durante la inmersión o la emersión de la anestesia. Entonces, esto debe de haber factores que a nosotros nos alerten. El antecedente, si el paciente tiene datos de reflujo, si tiene datos de retraso psicomotor, si tiene datos de infección de vías aéreas recientes, que este es uno de los puntos donde hay más choque para todos los que manejamos pacientes ambulatorios, tanto en medio privado como en medio institucional, en el cual no se respetan siempre las 4 o 6 semanas que recomienda la literatura para dar el tiempo suficiente para que la arquitectura respiratoria se recupere. Entonces, esto hace que los pacientes puedan ser más propensos al laringoespasmo. Y por definición, como ven ustedes entonces, aquí vemos que el cierre reflejo de las cuerdas vocales, falsas o verdaderas, tienen o pueden hacer una yuxtaposición con la superficie laringea del epiglotis, que aquí lo vemos abajo. Vean ustedes cómo están tanto las cuerdas falsas como las verdaderas completamente cerradas. Este es el tubo de un broncoscopio rígido y está completamente cerrado, y esto puede tener un cierre parcial o completo de la vía aérea, y que esto puede tener un riesgo muy alto. Como ven ustedes, puede ser de hasta el del 20%. ¿Qué ocurre? Pues ya se mencionábamos, tenemos los dos escenarios. Cuando tenemos un laringoespasmo que es de tipo incompleto, tenemos un componente que es básicamente supraglótico, las cuerdas están parcialmente abiertas, y esta es la mayoría de esos casos que pueden resolverse básicamente cuando ustedes aspiran al paciente, traccionan un poco al paciente y le dan presión positiva, que la literatura está un poco dividida ahorita en relación a la tracción de la mandíbula. Normalmente la tracción de la mandíbula se recomendaba porque es un estímulo doloroso y porque en un paciente que está emergiendo, esto permitía que el paciente tuviera el llanto y pudiera romper el espasmo. Actualmente hay un poco de controversia en relación a la literatura. Ellos refieren que es mejor evitar esa maniobra porque esto puede tener varias consecuencias en relación al incremento de la presión de la vía respiratoria. El incremento de la presión de la vía respiratoria, uno de los problemas principales es el edema agudo de pulmón, pero en paciente pediátrico esto no se ve hasta la adolescencia, es decir, hasta los 11 o 12 años es cuando empieza a haber aparición de este tipo de casos. Sin embargo, la hipoxia es uno de los que son más importantes y es más rápido relajar al paciente o, en el último de los casos, utilizar o profundizar al paciente para que tenga una pérdida de la conciencia y haya una apertura de la vía aérea. Como pueden ustedes observar, puede haber movimientos de la vía respiratoria, puede existir estridor y nosotros podemos observar la presencia del dióxido de carbono expirado. Por eso es muy importante que nosotros ya tengamos la capnografía. De hecho, ya está en la norma, que debe ser parte del componente básico de nuestro monitoreo diario, no dejarlo para casos especiales, sino tiene que ser obligado prácticamente. Y aquí, como ven ustedes, es muy importante. Cuando estamos en el otro escenario, entonces está el cierre completo y el paciente no emite ningún ruido. Cuando el cierre es incompleto puede escucharse estridor, cuando el cierre es completo no. El paciente tiene datos de lucha, tiene disociación, empiezan a ser esfuerzos respiratorios muy importantes, y la característica es que ustedes pueden no encontrar el CO2 expirado. Aquí están las causas a las cuales se asocian frecuentemente el laringoespasmo. Ya lo mencionaba David hace unos momentos en relación a los pacientes que están en la lactancia y en las edades escolares, en los primeros 2 o 3 años de la edad escolar, es decir, entre los 7 y los 10 años. ¿Por qué? Porque el tejido es más laxo, porque la vía aérea es más reactiva y porque tiende más al colapso. Hay una madurez del sistema nervioso central y los reflejos de protección no son tan eficientes. Ahora bien, si nosotros vamos hacia atrás, hacia las edades neonatales, recuerden ustedes que uno de los grandes problemas en la lactancia menor, es decir, del año hacia atrás, hacia la prematurez, es que el predominio de las fibras de oxidación rápida hacen que el paciente pueda tener un rato de lucha o de ventilación relativamente eficiente, pero que puede agotarse, y esto puede resultar en que los pacientes hacen apneas. Entonces es fundamental que nosotros estemos muy conscientes de cuál es el grupo de edad en el que estamos manejando. Como decía hace unos momentos, una infección de vías respiratorias recientes inferior a 2 semanas, aquellos que son fumadores pasivos, las anomalías de la vía aérea, como ya lo mencionaba el doctor García, el antecedente de la cirugía de vía aérea,
o si están utilizando algunos aditamentos de la vía aérea como los tubos traqueales o en algunos escenarios la vía aérea laringea, sobre todo cuando la remoción de los aditamentos, tanto de los dos, puede ser en estadios superficiales de la anestesia. Salió un artículo por ahí del 2009 del anestesiólogo en el que manejaban, en el que se analizaban precisamente la remoción de los tubos laringeos, y la morbilidad es más elevada mientras más superficial está el paciente. Sin embargo, hay debate todavía en cuál es el punto idóneo para retirar aditamentos o sondas endotraqueales, pero lo que sí se ha visto es que cuando están más superficiales hay más posibilidad de laringoespasmo. Claro, el estímulo de la glotis durante un plano superficial de la anestesia, que es lo que estamos mencionando, y la presencia de secreciones en la orofaringe, como en el caso de la sangre, de la saliva o jugos gástricos. Uno de los puntos en los que muchas veces nosotros chocamos es que generalmente la aspiración de la faringe se hace antes de la vía del retiro de la vía aérea, y se puede dejar pasar un tiempo muy largo en lo que el paciente empieza a recuperar ventilación, a efectos de ganar tiempo, aspirarlo y luego ya retirar el tubo. La recomendación desde nuestro punto de vista de experiencia es hacerlo antes de que se realice la extubación por cualquiera de estas sustancias que están ustedes observando, y o cuando se retire el aditamento. ¿Por qué? Porque cuando está la sonda en la tráquea, generalmente el desplazamiento que tiene provoca generalmente que haya mayor cantidad de secreciones, y estas, al retirar el aditamento, quedan en la faringe. La otra es cuando el paciente se recupera de la anestesia general, el movimiento de la mucosa mucociliar del tracto respiratorio se reactiva, y esto hace que se empiece a reactivar la expulsión del moco de los tractos inferiores hacia la faringe o de la nasofaringe. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos institucionalmente siempre es, al retirar una sonda o al retirar un aditamento, hay que volver a aspirar al paciente, precisamente para evitar este tipo de problemas. Por supuesto, existe una controversia entre cuál de los agentes puede ser más asociado con laringoespasmo. En la inducción de la anestesia, pues el número 1 es el desflorano. Es una locura pensar en que se pueda hacer una inducción de la anestesia, y si hay residentes por aquí y se les ocurre querer hacer inducción con desflorano, lo más recomendable es que se suban a la azotea del hospital y se tiren, porque ya están locos. Entonces, porque tiene el mayor índice de pungencia de todos los halogenados, y después le sigue el isoflorano y después el enflorano. Entonces, el único agente que tiene la menor pungencia es el sevoflorano. Y en relación a los agentes intravenosos, el que tiene mayor asociación era el tiopental, pero por las características hemodinámicas y de eliminación y todo, pues prácticamente está fuera del armamentario. Entonces, esto es muy importante considerarlo, y claro, la falta de experiencia del anestesiólogo, ¿no? Como ven ustedes, esto es para enfatizar lo que ya mencionábamos, y algunas complicaciones que pueden asociarse con el laringoespasmo puede ser la desaturación, que es el problema principal que tenemos. Ya hablábamos del consumo metabólico. Mientras menor sea la edad, mayor tenemos la aparición de la desaturación, y la causa número 1 de paro cardíaco en lactante menor y en neonato es precisamente la hipoxia. Entonces, esto es porque el consumo es muy rápido, tiene una capacidad muy limitada, y esto predispone rápidamente a la bradicardia. Obviamente van de la mano de saturación y bradicardia, la posibilidad de aspiración, y ya les decía yo, el edema pulmonar puede aparecer aproximadamente en edades de la adolescencia, a los 12 años, y por supuesto el paro cardíaco cuando no está resuelto. Y esta es un resumen de una publicación en relación de cuáles son todos los caminos que existen para la resolución del paciente que presenta laringoespasmo, y puede ir desde que nosotros tenemos el paciente que tiene la obstrucción parcial, en el cual hay que tratar de eliminar los estímulos, profundizar la anestesia o utilizar el propofol. La mayoría de las recomendaciones, hay unas guías danesas en las cuales se utilizaba la succinilcolina como primera línea para romper el espasmo, o incluso muchos se utilizaban dosis altas de relajantes neuromusculares, dosis de rocuronio de 1.2 o de becuronio de 1 miligramo, etcétera. Pero el problema de los relajantes neuromusculares no despolarizantes es que toman aproximadamente 1 minuto en hacer efecto. Entonces, la succinilcolina, a pesar de todos los bemoles que tiene, es el único relajante neuromuscular que, en el caso del espasmo incoercible,
tiene un buen efecto porque, porque actúa básicamente en el tiempo de circulación cerebro-brazo. Sin embargo, todos los efectos colaterales la han precluido y el propofol le ha ganado terreno en términos de poder romper el espasmo. Claro, aquí hay que tomar una consideración muy importante en relación al propofol. El propofol no es relajante, el propofol no es analgésico. Lo único que hace cuando nosotros lo utilizamos es profundizar a tal grado al paciente, bloquear la conciencia, de tal manera que pueda haber una apertura adecuada de la vía respiratoria y esto permita solventar, ya sea aspirar y o en algunas ocasiones instrumentar al paciente cuando se tiene una urgencia o cuando se va a utilizar una secuencia rápida. Claro, existe una divergencia todavía y no hay ninguna casuística que ponga el propofol como primera línea, sin embargo, se puede utilizar de buena manera. Como ven ustedes, aquí están las dosis de la succinilcolina. La succinilcolina generalmente se recomendaba utilizar con atropina por la liberación de la histamina que esta generaba, pero hay que recordar que la succinilcolina aumenta la presión intragástrica por la despolarización tan violenta que provoca. Entonces, por eso se ha decantado un poco más la práctica en relación hacia el uso del propofol. Y bueno, para prevenir o para intentar prevenir el laringoespasmo, aquí pueden observar que si los pacientes tienen infección de vías respiratorias, lo ideal es posponerlo entre 2 y 3 semanas después de que ocurrió este cuadro, si el cuadro, por supuesto, el cual se está programando al paciente, no es urgente, ¿no? Y aquí tenemos en la fase de inducción, hay que buscar que haya una persona con experiencia. Obviamente esto no aplica en todos los hospitales, habrá lugares, sobre todo cuando uno va al servicio social o cuando está en hospitales generales, donde uno es anestesiólogo general y tiene que manejar niños porque no hay más, ¿no? Pero hay que tener siempre la supervisión de alguien que esté experimentado, evitar la manipulación excesiva o cuando esté en profundidad insuficiente, cuando estén superficiales. La mayor parte de los laringoespasmos ocurren en los extremos, inducción y emersión, que son los puntos que son más superficiales y en las que la vía aérea es más reactiva. Claro está, hay que buscar el manejo de la vía respiratoria lo menos invasiva o en el caso de que se requiera, pues utilizar la relajación neuromuscular. Cuando estamos en la fase del mantenimiento, mantener a los pacientes con adecuados niveles de anestesia, y en el caso de la emergencia, pues ya hablábamos de la succión de las secreciones y tener un buen plano de anestesia antes de que se emerja el paciente, evitar que tenga parálisis residual. Ojo, si el paciente estuvieron manejando con relajantes neuromusculares, no tienen el monitoreo de la función neuromuscular, extuban al paciente y el paciente tiene datos de estridor y el manejo de la vía respiratoria no justifica alguna causa de estridor, entonces pudiera existir una relajación neuromuscular residual y hay que tener eso en consideración para evitar precisamente la aparición también del laringoespasmo. La extubación, aquí hay mucha controversia con relación al paciente despierto. El problema de los pacientes neonatales y de los lactantes es que el arqueo y la valsalva incrementa la presión intracraneana y esta puede predisponer a las hemorragias intraventriculares. Entonces, por eso muchas veces lo que se hace es extubar a los pacientes en planos medianos de anestesia, ¿no? En el caso del estridor, el estridor es una de las causas que son cardinales para que nosotros podamos detectar cuando existe un problema de la vía respiratoria. El estridor puede ser parte de un componente de un problema, como en el caso del estridor, o puede indicarnos que nosotros existe un problema asociado. Como ven ustedes, podemos tener el estridor congénito y puede acompañarse en las primeras edades de vida hasta los 2 meses, y este estridor congénito generalmente se acompaña con la laringomalacia. El caso de la laringomalacia, y ahorita lo vamos a ver en un momento, es que funcionalmente la arquitectura del árbol respiratorio no está lo suficientemente eficiente para permitir que el paso del aire sea el adecuado, sino que se colapsa. Entonces, el paciente, conforme empieza a dormirse o el paciente que empieza a ser sometido a un procedimiento anestésico, empieza a tener un estridor inspiratorio, empieza. Conforme se va aumentando la profundidad, este estridor puede irse incrementando. Entonces, esto muchas veces trae, sobre todo cuando los pacientes están bloqueados y que tienen sedación, a la duda de qué es lo que está sucediendo o que si el plano no está adecuado, etcétera. Pero
no necesariamente es por esa causa, sino que puede ser como parte de la laringomalacia. Y el problema del estridor, cuando hay laringomalacia, puede empeorar también con el llanto. La laringomalacia puede ser de origen congénito o puede ser secundaria a un proceso inflamatorio que puede ser por infección, cualquiera de las causas, viral, bacteriana, o puede ser por hongos, o muchas veces puede ser como un componente de la falta del desarrollo, es decir, no necesariamente como retraso de psicomotor. Puede ser componente del retraso psicomotor, sí, pero puede ser parte del neurodesarrollo que esté lento porque el paciente tiene un crecimiento inferior por causas nutricionales o porque es un paciente prematuro y que la arquitectura del árbol bronquial no esté totalmente madura. Entonces, como puedes observar, el estridor puede mejorar con decúbito prono o con la hiperextensión del cuello, y en algunas ocasiones es muy común observar que el paciente tenga tiraje porque existe una resistencia al aire, ¿no? El paciente puede tener una voz normal o puede ser disfónica, dependiendo de los casos. ¿Cuál es el problema? El problema es que puede aparecer el distrés respiratorio con deformidades de la caja torácica. Muchas veces cuando el estridor es congénito puede verse excavación del pecho. Y por supuesto puede haber alteraciones de la vía respiratoria, y en algunas ocasiones, como ven ustedes, y en no pocas ocasiones se acompaña de tiraje. El estridor puede tener varios componentes. Puede ser afección a nivel de laringe, que puede ser a nivel de malformación de los cartílagos laringeos o papilomatosis juvenil, como lo mencionaba ya David hace unos momentos. Puede ser una condromalacia de la laringe o la tráquea, puede ser una infección severa y los pacientes pueden tener laringo, tráqueo, bronquiomalacia, y puede ser un estridor importante, puede ser con amortiguamiento de la voz, y como ven ustedes pueden haber todas estas alteraciones estructurales que ya los mencionaron hace unos momentos y que pues no vamos a enfatizar. Concretamente, la laringomalacia, como lo pueden ustedes observar, este es el colapso de esta corona laringea. El pasaje del aire queda muy limitado, como ven ustedes, puede enrollarse sobre sí misma y ocluir prácticamente todo el paso del aire, y como ven ustedes, no necesariamente, dependiendo de los grados, ahora vamos a ver, puede o no incluir los repliegues aritenoepiglóticos. ¿Qué sucede? Bueno, histológicamente hay una inmadurez del cartílago, que era lo que mencionábamos, hay una tendencia al colapso durante la expiración, y en el resto de la población, después de los 2 años, generalmente no hay mayor problema, a menos de que sea un problema infeccioso o un problema del desarrollo. Los desórdenes neuromusculares pueden acompañarse incluso por obstrucción aérea y disfagia, y las parálisis laríngeas se pueden asociar con una frecuencia superior a la de la población normal, y en algunos casos puede haber, como les mencionaba yo, el componente del retraso psicomotor que esto la incremente, ¿no? El paciente que refluye, el paciente que no maneja bien las secreciones y que está constantemente inflamado. Como ven ustedes, existen cuatro tipos de acuerdo a esta clasificación que describe Hollinger. Hay otra que es más dinámica, que viene de 3 componentes, y en esta, que es la clásica que todo el mundo conocemos, hay una aspiración de la mucosa aritenoidea que recubre los cartílagos cuneiformes, resultando en edema hacia el inferior de la laringe. Ahorita vamos a ver las imágenes. En el segundo tipo, se enrolla la epiglotis, se encuentra alargado, y habitualmente puede ser parecida a la del tipo 1, y la epiglotis se enrolla, se hace como taco, como en la imagen anterior que vimos. Una de las características de la epiglotis del neonato y del lactante es que tiene forma de omega. Esta variante anatómica en sí no es una causa de estridor per se. En el tipo 3 puede haber basculamiento de los aritenoides en expiración, y en el tipo 4, ahorita van a ver, todo se da contra la región aritenoidea. Aquí está el tipo 1, en el tipo 2 cómo se va enrollando, el tipo 3 ya involucra a los aritenoides, y en el tipo 4 se obstruye completamente. En el 2006 se hizo esta clasificación que apareció publicada en el CHEST, en el cual se habla en relación a los hallazgos a través de la fibrolaringoscopía, y las clasifican en 1 y 2, básicamente es el mismo colapso, como pueden ustedes observar, y habla en relación a las mismas alteraciones anatómicas. Como pueden ustedes ver, puede haber
llanto normal, puede haber apnea o cianosis. Mientras más grado sea el grado de la laringomalacia, mayor posibilidad de cianosis puede haber. En este caso, cuando es persistente, los pacientes son sometidos a la broncoscopía y a la laringoscopía. En estos casos, los pacientes son sometidos a las broncoscopías que son conocidas como dinámicas de cuerdas vocales, es decir, el paciente no está profundo, sino se deja que ventile lo más superficial para poder ver la movilidad de cuerdas y para poder ver cómo se colapsa. Cuando tenemos un problema agudo, entonces es posible que tengamos o una alteración viral o puede haber una alteración de cuerpos extraños. Los cuerpos radioopacos en ocasiones no son tan fáciles de ver y muchas veces puede ser un hallazgo, o ya lo mencionaba David, como en el caso de las papitas que se disuelven, o muchas veces esas cáscaras del cacahuate quedan pegadas en las carinas o quedan pegadas en la pared de la tráquea y pueden producir traqueobronquitis o laringotraqueitis constantemente con el reblandecimiento de las estructuras y con la aparición de la laringomalacia. Y bueno, este es el último de los problemas que pueden complicar la vía aérea desde el punto de vista funcional. El broncoespasmo es un punto muy importante. Muchas veces nosotros cuando intubamos al paciente y tenemos asegurada la vía aérea decimos, ya tuvo en tráquea, vía aérea asegurada. Pues no, eso no es cierto. Una de las características del broncoespasmo es precisamente el cierre del árbol bronquial, con el cual existe un atrapamiento de aire independientemente de que el tubo esté adecuadamente colocado en la tráquea o no. Y esto obedece a varios factores. Generalmente los dos factores más comunes son a las alteraciones de tipo alérgico que pueden provocar lo que son las bronquitis asmatiformes y el asma bronquial como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un fenómeno inflamatorio que esto va a hacer un disparo en un gatillo con el cual va a hacer que exista una oclusión de los tractos respiratorios inferiores. Hay que recordar que después cuando estamos a nivel de los bronquiolos y de los alveolos, ya no tenemos cartílago. Después de la generación 17, 19, ya no hay cartílago, y esto depende básicamente del músculo. Entonces el músculo tiende a contraer eso, y esto va a provocar una obstrucción con un incremento de la presión intrapulmonar, y por supuesto el paso se va a ver debilitado, va a haber sibilancias, puede haber estertores roncantes, por supuesto va a haber hiperreactividad, hay broncoespasmo, hay incremento de las secreciones, y esto provoca una liberación de sustancias vasoactivas. Para no entrar demasiado en lo que es la fisiopatología del asma, porque eso ya sería un tema aparte, y esto hace que tengamos los problemas respiratorios y la remodelación del árbol bronquial. La remodelación del árbol bronquial es prácticamente desde que empieza este tipo de problemas, y conforme se van dando los cuadros y los cuadros empiezan a avanzar y piensan a ser refractarios a los tratamientos, la remodelación tiende a ser irreversible. Esto es básicamente lo que estábamos observando, es lo mismo. Entonces, otro de los problemas que encontramos es que esta obstrucción disminuye el flujo del aire, hay atrapamiento, hay una hiperinflación hiperdinamica, y conforme nosotros la incrementamos, esto hace que haya mayor compresión de la vasculatura del alveolo, y esto va a hacer que haya disminución en la oxigenación, incrementa el trabajo de la ventilación, hay menor intercambio con el CO2, el paciente está hipocárdico, está hipóxico, hay un desequilibrio de la ventilación-perfusión, y esto puede resultar en alteraciones cardiovasculares. Entonces, como ya lo sabemos todos, el broncoespasmo es una cosa que no necesariamente debemos de dejar pasar por alto. Y bueno, las complicaciones en los pacientes pediátricos, como ven, pueden asociarse a broncoespasmo aquellos pacientes que son propensos al laringoespasmo, los pacientes que tienen tos, y aquellos pacientes que son caracterizados por estridor con desaturación. Y el problema del atrapamiento del aire resulta en neumotórax, puede terminar en enfisema subcutáneo con paro cardiovascular, y en otros como son las crisis adrenales, cuando los pacientes vienen con el manejo previo que están recibiendo esteroides. Los diagnósticos diferenciales del paciente que tiene crisis asmáticas incluyen, ya mencionábamos hace un momento, la laringomalacia, la estenosis traquealo-bronquial,
el enfisema pulmonar y los quistes pulmonares, el anillo vascular y el reflujo gastroesofágico. Como les decía yo, el problema del reflujo gastroesofágico es que el contenido gástrico que está cayendo constantemente al tracto respiratorio provoca endobronquitis. Esta endobronquitis provoca incremento de secreciones. Si han visto las broncoscopías de esos pacientes, el moco que está a nivel bronquial forma puentes, forma hilos de un lado a otro del bronquio. Es un moco espeso, es un moco que tiende a acumularse, es un bronquio que está remodelado, tiende a estar broncoectásico, se acumula y está con infecciones, y entonces empieza el círculo: endobronquitis, bronquitis asmatiforme, infección, endobronquitis, bronquitis asmatiforme, infección, y empieza un círculo vicioso que en el paciente que tiene alteración del mecanismo de la deglución y reflujo gastroesofágico requiere que tenga que cortarse, que es en este caso a través de la funduplicatura. Muchas veces la controversia es: el paciente viene con tos, viene con ciertos grados de estertores, pero viene sin datos de infección, viene con una saturación adecuada, viene con viene sin datos de deterioro del estado general, sin fiebre, etcétera, y ese es el punto en el que puede ser operado. Muchas veces la discusión con los cirujanos es esa, en que dice: es que sabes que este es el mejor momento y uno quisiera tenerlo como un paciente sano para no tener complicaciones. En el caso del refluidor, aunque tenga estertores, aunque tenga secreciones, si el paciente no tiene datos de infección, si el paciente no tiene una placa que demuestre que haya atrapamiento importante o datos de endobronquitis severa, si no tiene fiebre, si no tiene ataque al estado general, si no tiene infección con secreciones mucopurulentas, efectivamente ese es el mejor momento en que en este grupo de pacientes pudieran entrar a resolver ese tipo de situaciones. De otra manera, esto seguiría progresando y el daño obviamente seguiría progresando también. Por supuesto, las infecciones, el club, las bronquiolitis, la bronquitis, las bronquitis asmatiformes como la que acabo de mencionar, y la presencia de cuerpos extraños, una vez más, como las cáscaras o como los productos vegetales ya disueltos, deben ser diferenciados del tratamiento del asma. Esta es una diapositiva en la cual existen los diversos tratamientos en relación al manejo del asma. Actualmente la Iniciativa Global del Manejo del Asma, o las guías GINA, tienen una propuesta en relación a los diversos grupos etarios y a los diversos estados de las alteraciones del paciente. Como ven ustedes, lo manejan básicamente en 5 pasos, y estos van progresando desde el uso de los corticoides, desde los agentes beta 2 de acción corta, y conforme va progresando cada uno de estos, puede haber incremento con el uso de los corticosteroides o utilizar agonistas beta 2 de larga duración, y a estos se les puede ir incluyendo hasta los inhibidores de las interleucinas. Entonces, estos son tratamientos en relación a esto. Las guías vienen con cada uno de los manejos, y bueno, no vamos insisto, a hacer mucho hincapié en esto porque sería pues un tema aparte, ¿no? Y esto es un algoritmo en relación a cuáles son los pacientes que son sometidos a anestesia general, y como ven ustedes, aquí es muy importante: los pacientes con asma o con bronquitis asmatiforme que son severas, que vienen a presentarse para cirugía, debemos saber cuál es el escenario en el que tenemos. ¿Tenemos un paciente descontrolado? ¿Es una cirugía de urgencia o no? Si es una cirugía de urgencia, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos medicamentos de corta duración, como en el caso de los beta 2 o como en algunos casos el uso de los esteroides, pero sabemos que podemos tener riesgos altos para la anestesia general. Cuando los pacientes son controlados, ya debemos de ver cuál es el escenario: ¿es selectiva o es urgente? Si es selectiva, hay que ver cómo están las pruebas funcionales, las cuales no siempre se tienen a la mano, y si requiere o no las terapias previas, o si tienen el tratamiento previo o no del manejo del asma, y estos tienen un riesgo reducido, mientras que los pacientes que están bien controlados pues tienen el menor riesgo, porque son pacientes que están controlados constantemente. De tal manera que, como pueden ustedes ver, los problemas funcionales de las vías respiratorias se confinan básicamente a 4 puntos: la aparición de estridor, si la aparición de estridor viene asociada a la laringomalacia o no, la aparición del laringoespasmo o la aparición del broncoespasmo. ¿Cuál es el problema? El problema básico en todos estos es el consumo elevado, la hipercarbia, los problemas cardiovasculares que se pueden generar por la presión intratorácica que genera
el tratar de vencerlo y por supuesto las complicaciones y la morbilidad postoperatoria que podríamos encontrarlos. Entonces, la detección temprana, una buena historia clínica y el manejo adecuado es lo que permite que este tipo de complicaciones no se presenten de manera tan frecuente, aunque como vieron ustedes en la estadística, aún sigue siendo un problema que debe de ponernos en alerta. Gracias. Bueno, como vemos, las complicaciones de la vía aérea del paciente son diversas y de diversas etiologías. Vamos a hacerles algunas preguntas aquí a los doctores. Pregunta el doctor de Puebla: ¿existen mascarillas laringias u otro dispositivo para neonatos y prematuros? Sí, claro. El número más pequeño es el número 1, luego sigue 1.5, 2, pero el pequeño es número 1 y es para neonatos. Muy bien. ¿Qué complicaciones inesperadas pueden presentar estos pacientes? ¿Cuáles pacientes? Los pacientes pediátricos, se refiere aquí. Bueno, en relación a anatómicas, y luego será aquí el doctor Mancera tirar las funcionales, las anatómicas van, ejemplo, un niño que tenga una estenosis subglótica y le quieran poner un tubo endotraqueal mayor al que le toca y no se dan o no saben que tiene una estenosis. Ya tuvimos un caso, le quisieron pasar el tubo y le rompieron la tráquea. Entonces, es muy importante que ustedes evalúen a su paciente porque esa es una condición, una complicación inesperada, ¿no? Aparte de las que va a decir el doctor Gabriel, funcionales. Bueno, las complicaciones funcionales ya las vimos hace unos momentos, pero una de las más comunes es en el broncoespasmo transoperatorio. El broncoespasmo transoperatorio, en la sesión pasada de la Sociedad de Anestesia Pediátrica que tuve la oportunidad de hablar, pueden ser a efecto de dos situaciones. Uno, que sea una reacción alérgica, como en el caso de la alergia al látex, como en el caso de la reacción de algunos medicamentos, y que pueda presentarse durante el transoperatorio como el síntoma cardinal de una alteración severa, o que el paciente asmático que no tenga control o que el control no sea el adecuado, no porque el médico no lo indague, sino que muchas veces cuando nos lo refiere el familiar a fin de que no lo suspendan, se pueden omitir los detalles y se puede uno encontrar con que el manejo no es el adecuado y por ya sea plano superficial o por analgesia insuficiente se presente durante el transoperatorio. Entonces ahí es cuando puede haber, existe la aparición de este tipo de síntomas y bueno, el manejo no es diferente a lo que dicen las guías: profundizar la anestesia, mejorar mejorar la profundidad anestésica, mejorar la analgesia, cambiar, por supuesto, la estrategia ventilatoria. Muchas veces cuando nosotros empezamos a ver a los pacientes con hipercarbia que están en este escenario en particular, queremos empezar a ventilar para empezar a barrer el CO2 de manera más rápida. Y aquí se aplica el principio del globo, ¿no? Si ustedes inflan un globo y lo abren completamente, el globo se desinfla rápidamente. Si lo dejan parcialmente obstruido, el globo sigue inflado, y si le siguen inflando, se sigue inflando, atrapa más aire, hay más hipercarbia, se comprimen más los vasos y el intercambio es menos efectivo, que era lo que estábamos mencionando en este momento. Entonces, lo mejor en este caso es bajar la presión, o si se está manejando por presión, a la mínima de acuerdo a cada grupo de edad, o si se está manejando por volumen, a usar a volúmenes de protección que son de 6 y alargar los tiempos expiratorios. En el caso en el caso del laringoespasmo, cuando es incoercible, ahí no hay que perder el tiempo, ¿no? Cuando el espasmo es parcial, con la presión positiva es suficiente, se aspiran las secreciones, se da un poco de tracción y se aspira y generalmente con eso sale, pero muchas veces el espasmo es completo. Si nosotros tenemos el dato de que el espasmo es completo, no hay capnografía, el paciente se desatura más rápido, estamos tratando de ventilarlo y no hay insuflación, entonces ahí no hay que perder el tiempo. O se utiliza en el caso de que se tenga la succinilcolina, o lo que se está utilizando con más frecuencia, el uso de propofol para no perder tiempo. El tiempo que se pierde es valioso. Y la otra es, si nosotros perdemos la cabeza y queremos meter demasiada presión positiva y a expensas de que lo llegáramos a hacer, podemos provocarle un barotrauma al paciente, la mayor parte del aire se va al estómago y hay que recordar que con más de 17 centímetros de agua se vence el esfínter
y entonces hay reflujo. Entonces, aparte de ese problema, vamos a tener el problema de reflujo. Entonces, son situaciones que en algún momento pueden complicar y que el tratamiento pronto, expedito, reduce la posibilidad de mayor daño, ¿no? Muchas gracias. Felicitan al doctor David García por su plática. Otra pregunta son varias preguntas. ¿Está indicada la intubación con el paciente despierto? ¿Cuál sería la mejor técnica? ¿Se debe considerar la intubación como de secuencia rápida? ¿Qué tan útil es el fibroscopio en estos pacientes? Bien, la intubación con el paciente despierto en el niño no es posible. Porque ¿qué niño va a cooperar? Abre la boca, te voy a poner gilocaína, te voy a poner una gasa para dormirte la faringe y luego etcétera. Ninguno. Entonces lo que nosotros hacemos con la intubación es hacer una inducción inhalatoria con mantenimiento de la ventilación espontánea, luego pasar tal vez lidocaína IV y luego colocar, si es necesario, una mascarilla laringea a través de la cual deslizamos un fibroscopio. Ahora que tuvimos el curso de anestesia por la sociedad, se elaboró el taller de vía aérea pediátrica y llevamos unos maniquís para que puedan entrenarse en el uso del fibroscopio. Yo soy de la idea que siempre en cada servicio de anestesiología debe haber un fibroscopio, pero no solamente un fibroscopio, sino cada anestesiólogo debe saberlo manejar, porque de nada sirve tener el instrumento si no los manejan. Entonces es muy importante que los niños se haga la intubación, no despierto, pero sí tal vez con la ventilación espontánea. Si ustedes tienen entrenamiento suficiente, pueden pasar o hacer una intubación retrógrada, o bien si el niño está en un laringoespasmo completo, no duden en hacer una punción cricotiroidea. Solo recuerden las distancias que hay tiromentonianas, ¿sí?, tan pequeñas en estos niños. Entonces no hay que recurrir, si es necesario, a la traqueostomía, pero no recurrir a la mala noticia de que tenemos que salir a dar, que no pudimos romper ese espasmo, se entró en hipoxia el paciente, cayó en paro y nunca lo pudimos recuperar. Eso es muy importante. La permeabilización de la vía aérea es lo más importante, sea el medio que sea. ¿La frecuencia del laringoespasmo es igual en el paciente intubado que en el paciente que se usa mascarilla laringea? Depende de la situación. Si el paciente es emergido de una manera en la cual la anestesia es demasiado superficial, independientemente del aditamento, sea todo el sonda endotraqueal, puede suceder. Ahora bien, lo que se ha visto es en estudios de pacientes ambulatorios que se han manejado de vía aérea, que tienen un tiempo entre 2 y 3 semanas de infección de vía respiratoria recientes, se ha visto que la morbilidad es menor cuando se maneja con mascarilla laringea o incluso con mascarilla facial que con la intubación traqueal per se. Hay menos incidencia de laringoespasmo. Solo les recuerdo que las mascarillas laringeas no son la panacea, primero. Y segundo, que los niños, después de los 2 años, tienen hipertrofia de adenoides y amigdalina. Entonces, a la hora que ustedes colocan la mascarilla, pueden llegar a causar sangrado por un tejido laxo que de por sí tienen los pacientes. Bueno, otra pregunta, doctor García. ¿Qué tanto se recomienda o no el uso de la cánula de Guedel en el paciente pediátrico y el uso de otro tipo de dispositivos supraglóticos? Se recomienda para todos, ¿no? Por eso el doctor Arthur Guedel, por allá de los 1920, la diseñó y estamos en el 2015 y la seguiremos usando. ¿Por qué? Porque esta cánula lo que hace es permeabilizar la vía aérea. Si ustedes tienen un paciente sometido a adenoamigdalectomía, lo van a emerger y lo quieren extubar en un plano anestésico profundo, deben dejar una cánula de Guedel previa supervisión por laringoscopía, que no hay secreciones, porque como dice el doctor Mancera, la primera causa de espasmo en la extubación son las secreciones, sea sangrado, secreciones, etc. Y después, la segunda causa de laringoespasmo es el momento más leve de la emersión, en donde uno toca la epiglotis y se cierra por un reflejo.
Entonces sí se recomienda y hay que tener simplemente cuidado de que usemos la Cuidel del tamaño que le corresponde al niño. No puede ser una canulota de adulto para un chaparrito de 2 años o a la inversa. Entonces tiene que ser una adecuada, si no tenemos el fenómeno inverso. Se obstruye la vía aérea por un fenómeno mecánico. Bueno, una última pregunta. Dice, ¿existen escalas de valoración de vía aérea para el paciente pediátrico en sus diferentes etapas para la adecuada valoración de la vía aérea y si la intubación retrógrada es una opción? Sí, la revisión que por ahí mencionamos dice, si yo tengo que hacer una evaluación de la vía aérea pediátrica, tengo que combinar varias clasificaciones, dependiendo de la edad, pero la más recomendable como número 1 es la distancia tiromentoniana. Después, la apertura bucal. Eso es muy importante, medir la apertura bucal, el grado de oclusión bucal, ¿sí? Y después las demás. Si ustedes se fijan, las clasificaciones como la de Cormack, vean el artículo original y fue diseñado para la paciente obstétrica. ¿Qué tiene que ver con un paciente pediátrico? O la misma de Malampate, en un niño de menor de 5 años, ¿cómo nos va a cooperar? Entonces las escalas sí funcionan siempre y cuando sean adaptadas a cada edad de cada niño. Bueno, una última ahora sí dice, ¿qué fármacos podemos utilizar preventivamente antes de extubar para evitar el broncoespasmo? Bueno, en el caso de no hay una línea que diga que hay un medicamento efectivo para el broncoespasmo en el post, pero lo que mencionaba David es muy importante. La inmersión en un plano adecuado de anestesia, el control de la analgesia adecuado y un buen grado de hipnosis permite que la aparición del broncoespasmo sea menor. Lo que se ha visto que tiene mejor resultado es el manejo perioperatorio, es decir, no discontinuar los medicamentos previos al acto anestésico independientemente de su origen. Muchas veces los pacientes, a fin de que el paciente no sea suspendido o que no se le vaya a poner un pero, le quitan la medicación en la noche previa o el día previo a la inducción o al procedimiento anestésico, y ahí es donde se tiene la mayor parte de las complicaciones. En el post están minimizadas por el control adecuado de las secreciones más los puntos que acabo de mencionar. Muy bien, muchas gracias. También reciben muchas felicidades por sus excelentes ponencias a los dos. Gracias.